Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Licantropía, que en esta ocasión nos estamos uniendo con El Arsenal Diario Digital, objeto de realizar una entrevista a Raúl Tortolé, quien es el escritor, el autor de este libro, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo postmoderno, que recientemente lo acaba de presentar con gran éxito, al lado de otros pensadores también en contra críticos de la ideología de género, como Agustín Laje. Antes que nada, mi estimado Raúl, muchísimas gracias por estar en este espacio, gracias por venir a platicar sobre tu obra. Al contrario, estimado Charlie, muchas gracias por la invitación, gracias por cedernos este espacio para poder comentar un poco sobre mi libro La Contrarrevolución Cultural. Gracias. Gracias a ti. Y la primera pregunta, mi estimado Raúl, siempre es como obligada cuando se presenta un libro. ¿Cuál es la línea principal, la idea axial de este libro? ¿Cuál es, digamos, el eje central que va articulando cada una de sus partes? Sí, el eje que articula todo esto es la contrarrevolución cultural, justamente como le da nombre al libro, ¿no? Esta expresión. Básicamente es por lo siguiente: la contrarrevolución es algo, digamos, que se opone, un movimiento que se opone, como la propia palabra lo indica, a una revolución. Pero ¿a qué revoluciones nos estamos oponiendo, no? Muchas veces me preguntan, ¿por qué contrarrevolución? Bueno, que además pues esto es lo que da, digamos, la columna vertebral al libro, que vertebra toda la lucha. Tiene que ver sobre todo con dos revoluciones, podernos oponer a dos revoluciones. Uno, la Revolución Francesa de 1789, porque básicamente en esta revolución quieren matar a Dios, quieren despojar a la vida social, a la vida pública, a la vida política de toda presencia de Dios, de la religión, de las costumbres ancestrales. Quieren una sociedad, pues igual que la de ahora, que estamos viendo con la Agenda 2030, una sociedad en la que queda Dios totalmente eliminado. Es decir, la Revolución Francesa, que nos parece a veces muy antigua, muy lejana en los tiempos, está totalmente presente. Y vemos todavía quema de iglesias. O sea, no se ha acabado, no se ha terminado la Revolución Francesa, sigue ahí, sigue en pie, sigue empujando, ¿no? Entonces nosotros nos oponemos a esto porque esto dio pie a la modernidad, y muchas veces se usa este término sin saber bien qué es lo que se está diciendo, ¿no? Se usa la palabra, el concepto modernidad, como algo muy contemporáneo, muy novedoso, que ya tiene luz eléctrica, tiene lavadora, coche, o sea, como todas las supuestas ventajas de la vida contemporánea, más bien consumista, ¿no? Pero no estamos entendiendo modernidad como este tipo de expresiones, sino específicamente como un movimiento filosófico, político, social, que es el que encarna la Ilustración y la Revolución Francesa. Pero nos oponemos a esta revolución sobre todo por esta idea de despojar a la vida social, de borrarla, de hacer un gran reseteo de todas las costumbres ancestrales y todo lo que tenga que ver con Dios. Desde ahí, el ser humano quiere ocupar el lugar de Dios, quiere sentarse en el trono de Dios, quiere hacer de sí mismo un Dios. Y esto tiene consecuencias terribles para la vida pública, pero también, sobre todo, pues para el propio hombre, para el hombre como género en sí mismo. Me llama mucho la atención de tu obra, inclusive te lo digo como un pensador agnóstico, que tú haces esa diferenciación entre cristianismo y cristiandad. El cristianismo como una creencia religiosa, como un sistema de creencias, de ritos, pero también la cristiandad como un modelo civilizatorio que se puede entender perfectamente sin necesidad de ser cristiano, porque hay una serie de instituciones, de valores, de principios que inclusive personas no cristianas pueden asumir. ¿Nos podrías hablar al respecto? Sí, claro. Bueno, nada más complemento la idea. Claro. Decíamos de cuál era el eje del libro. Bueno, la contrarrevolución, en una primera instancia, nos contraponemos, nos oponemos a la Revolución Francesa por las razones que ya expuse. También a todo tipo de revoluciones socialistas. Son estas dos cosas. No solo es la Revolución Francesa, sino también a las revoluciones socialistas, que, bueno, esas pues también pululan, ¿no? Vemos que hay por todos lados
también nos oponemos a ellas porque son una fábrica de miseria, porque son una fábrica de persecución política, porque son una fábrica de delincuentes, que son los que se quedan en el poder. Entonces, en esas dos vertientes tenemos este eje trazado como contra revolución cultural. Cultural, también quiero aclarar, no como las bellas artes. A veces pensamos que la cultura es como algo muy fino, no las bellas artes, no el cine, el teatro, la danza, no la literatura. No me estoy refiriendo nada más a que nuestra lucha se dé dentro de las bellas artes, sino cultura entendida como todo aquello que hace el ser humano. Cualquier cosa que haga el ser humano es cultura, aunque uno no quiera, aunque no salga bonito, aunque no sea bello. Entonces, sí, este concepto más sociológico, antropológico, ¿no? De las formas de ser, de pensar, de actuar del ser humano en su cotidianidad. Exactamente, muy bien, de una manera amplia. Y ahora sí, pasando a tu segunda pregunta que me haces, pues sí, es que son realmente dos cosas diferentes, ¿no? La cristiandad es el equivalente de decir Occidente, porque Occidente fue fundado totalmente bajo los valores cristianos, aunque a muchos no les guste, no importa si les gusta o no les gusta, como quiera, así es, o sea, no se puede negar. O sea, cristiandad es sinónimo de Occidente, aunque mucha gente no sea cristiana y practiquen otras religiones, no importa. O sea, todos los valores ya están reflejados en todo, en las leyes, para empezar, en las universidades, en la moral pública, en la forma de pensar, en la religiosidad, pues de ahí viene. O sea, y bueno, y cristianismo sí es como el ámbito específicamente religioso, ¿no? Que es cristiano, católicos o evangélicos o cualquier tipo de protestante, que hay muchos, ¿no? Adventistas, bautistas, en fin, todo eso entra dentro del cristianismo, ¿no? Hay una parte que me llama mucho la atención, es cómo haces el énfasis en este marxismo llamado posmoderno. Digamos, nos acostumbramos mucho en hablar de Marx y siempre en términos político-económicos. De repente ya hay un salto muy fuerte al ámbito cultural. Inclusive podríamos jalar un poco los conceptos que ellos utilizan como de hegemonía cultural, aparatos ideológicos de Estado, de Gramsci al Althusser, incluso meter por ahí también la violencia simbólica de Bourdieu, y entonces tú te metes ahí muy fuerte diciendo no solo es un asunto económico y político, hay también un asunto cultural, mental, ideológico, que además hoy en día significa una guerra, una batalla. Por favor. Bueno, para empezar, yo no estoy de acuerdo con algunos autores que han mencionado que Gramsci es el padre de las nuevas izquierdas, porque esto no es así. O sea, Gramsci no es el padre de ninguna nuevas izquierdas. Gramsci era todavía un marxista clásico. Es decir, el marxista clásico o el marxismo clásico es aquel que hace un llamamiento a hacer una revolución armada una vez que los proletarios se unen, o sea, los pobres, los campesinos y los obreros, ¿no? Por eso la bandera con el martillo y la hoz, ¿no? O sea, obreros y campesinos unidos, una vez que se adoctrinan, es decir, que adquieren un odio de clases, un resentimiento social contra los ricos, contra los burgueses, entonces hacen una revolución armada para tomar el poder e imponer una dictadura del proletariado, que nunca son del proletariado, siempre es de un grupo de burócratas que se quedan ahí, se eternizan en el poder y se hacen millonarios, como Fidel Castro con sus $900 millones. No lo digo yo, sino la revista Forbes. O sea, este es el marxismo clásico. Ahora bien, el marxismo posmoderno ya tiene que ver con el fracaso de este marxismo clásico. Es decir, a partir de 1989, cuando cae el muro de Berlín, y a consecuencia de eso también, o relacionado con esto, cae la URSS en 1991, ahí podemos ver como un parteaguas del marxismo clásico y ya los marxismos posmodernos, o el marxismo posmoderno, que como quiera es el aquelarre, donde caben todas estas expresiones políticas nuevas de las izquierdas. Ya el sujeto predominante, el sujeto hegemónico ya no es como en el marxismo clásico, el pobre, el proletario. Ahora ya no, ahora ya son las feministas, la agenda LGBT, los negros, sobre todo en Estados Unidos, el indigenismo, sobre todo en América Latina, los ecologistas, los veganos, o sea, todas estas expresiones de las izquierdas tienen el marxismo posmoderno como eje transversal, tienen esta transversalidad. No es correcto, según mi opinión, decir marxismo cultural tampoco, ¿no? No es correcto, porque todos los marxismos son culturales. También el marxismo armado se usa esta expresión, sobre todo desde los 70s en Estados Unidos, sobre todo,
para diferenciarlo del marxismo armado. Pero no es que este no sea armado, o sea, todos los marxismos son culturales, armado o desarmado, ¿no? No tendría por qué ser esta diferenciación. Y Antonio Gramsci, como decíamos, finalmente pues es un marxista clásico todavía, porque todo lo que decía de las hegemonías, que había que tomar el control de las universidades, de la pedagogía, de los medios de comunicación, todo este rollo que él platica desde la cárcel, porque todo el tiempo estuvo preso, finalmente eso solamente sirve para abonar o alfombrar el camino para una revolución armada. O sea, todavía era un marxista clásico. Por eso es que él no es el padre de las nuevas izquierdas. Los que realmente fundamentan las nuevas izquierdas son otro tipo de escuelas, ¿no? No Gramsci no. Gramsci todavía quería una revolución armada, o sea, un esquema clásico. Por ejemplo, la escuela de Frankfurt es así. Esa pone las bases para tomar también la educación, la pedagogía, meterse en las estructuras culturales, aquí sí diferenciándolas de la cuestión armada, y lo hacen además desde Estados Unidos, pagados por el gobierno y financiados hasta por Rockefeller. Ellos sí son los padres no solo ellos, también, por ejemplo, de la escuela francesa, Michel Foucault, y toda la escuela de los postmodernos, todo eso también sienta las bases de las nuevas izquierdas, ¿no? Entre otras expresiones, también la línea anglosajona, que es como el liberalismo anglosajón. Algunos autores ahí de la generación beatnik también sientan las bases para las nuevas izquierdas. O sea, hoy vivimos un aquelarre en donde conviven diferentes escuelas, o sea, no es una sola escuela. Hiciste una muy buena precisión, me gustó esto que mencionaste sobre las distintas causas de la nueva izquierda, porque es lo que en conjunto se llama como la subalternidad, ¿no? O sea, agarran de Marx, Engels y los clásicos este conflicto de proletarios contra burgueses y lo extienden a toda la sociedad por todos los motivos: sexo, etnia, religión, lengua, identidad, etc. Y entonces todo eso en conjunto se llama la subalternidad, y lo que importa mucho, tú lo dices en tu libro, es estar fomentando el conflicto. Siempre el homosexual contra el heterosexual, el varón contra la mujer, el proletariado contra el burgués, el de centro-periferia, etcétera, etcétera, y es una especie de religión, es un mantra que tenemos continuamente. Y lo que me llama mucho la atención, tú lo criticas en tu libro, es cómo ha ido avanzando esta causa de la subalternidad en todos los sentidos. ¿Quién la patrocina? ¿Quién la financia? ¿A quién le interesa que avance esta causa? Porque es un hecho, y lo dijiste muy bien, el pensamiento crítico frente a eso, a la subalternidad en su conjunto, no lo vemos. No está en las universidades, no está en los medios masivos de comunicación, no está en el mainstream, digamos, del pensamiento de la ideología. Y al contrario, inclusive vemos que en algunos ambientes aparentemente muy tradicionales, por ejemplo, como la religión, ya también hay una contaminación de ese pensamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en la teología de la liberación, en la teología feminista, donde dices, bueno, fíjate qué interesante, incluso en los ámbitos tradicionales ya se ve ese tipo de contaminación, y en donde se debería de dar el debate, como en medios masivos de comunicación y en universidades, no está presente. Por eso, la importancia de tu libro y de otros más de autores que ya hemos mencionado. Sí, bueno, son diferentes fuentes de financiamiento de lo que hoy vemos como las nuevas izquierdas, no es que sea una sola, pero también hay que identificar la corriente, digamos, del progresismo, que no es exactamente lo mismo que el marxismo clásico ni nada, ¿no? O sea, es un poco distinto. O sea, hoy vivimos, las nuevas izquierdas abrazan las banderas del progresismo, pero no es que sean originales del marxismo. Por ejemplo, el aborto, bueno, pues sí, ¿no? En Rusia, en la URSS, en China, ¿no? Son países comunistas que son... China, por ejemplo, es el país más abortista del mundo, con 15 millones de abortos al año, una cuestión bárbara, brutal, ¿no? Hasta 2015 tenían una política de un solo hijo, y entonces, pues, si había más hijos había que abortarlos, y sobre todo decidían las familias que si era niña había que abortarla, porque el niño al crecer pues hacía cargo de los papás cuando eran viejitos. Entonces había una cuestión terrible ahí de discriminación en ese sentido y de aborto. Entonces, pero el aborto no es exclusivo nada más de estas sociedades, de la URSS y de China, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la socialdemocracia, toda la agenda progresista que tiene su origen más bien en la Revolución Francesa. No todo viene de Marx, y hay otras cosas diferentes, ¿no? O sea, la Revolución Francesa fue antes de Marx, ¿no? El manifiesto comunista de Marx es de 1848 y la Revolución Francesa fue en 1789, o sea, sí es previa, ¿no?
Que coincidan en el presente todas estas cuestiones porque, digamos, recalan en la izquierda, eso es otra cosa. Pero el financiamiento en su momento de toda esta avanzada del marxismo posmoderno en las universidades, en los centros escolares, en las casas de cultura, todo eso, pues sí fue de alguna forma financiado, promovido por la URSS, ¿no? Sí, y por la URSS sobre todo. O sea, sí había como, promovían viajes, documentales, clases, cursos, talleres, o sea, sí iban como tratando de hacer a través de la propaganda, de ir metiendo este pensamiento, ¿no? Este tipo de ideas, por un lado. Pero ahora vemos que hay financiamiento de muchas embajadas en muchos países para promover una agenda del progresismo, ¿no? Inclusive la ONU y fundaciones como las de George Soros o Rockefeller, la Ford, que promueven el aborto, ¿no? Entonces, les llega a toda esta gente de las nuevas izquierdas, les llega financiamiento de un lado o de otro. Ya la ONU no existe, por supuesto, pero si abrazan la causa del aborto, a la que le llaman un derecho humano, lo cual es una aberración porque es la negación del principal derecho humano, que es el derecho a la vida, pueden estar recibiendo dinero de Planned Parenthood o de no sé, de alguna embajada que tenga esta agenda, ¿no? Inclusive la Agenda 2030 de la ONU promueve el aborto como una práctica que quieren normalizar. Entonces, el financiamiento puede venir de muchos lugares y son financiamientos tremendos, millonarios, increíbles, ¿no? El interés, pienso yo, último de todo esto, como ya se ha también comentado en otros foros, es pues un control de la natalidad, o sea, a través del aborto, ¿no? Que disminuye la población para que la gente que quiere pues pueda vivir mejor o la puedan controlar más, lo cual pues es realmente un atentado contra la humanidad, es un genocidio lo que están promoviendo. Hay una cosa que me gusta mucho de tu libro, que es que vas de lo que llamas la agenda globalista, es decir, de lo que sucede a nivel mundial, y luego aterrizas en México también. Y en México, en efecto, hay no solo un financiamiento extranjero fuerte, privado, sino también ya el control de buena parte del aparato del Estado, manejando amplísimos presupuestos públicos. Era lo que platicábamos, ¿no? Prácticamente las universidades, incluso las privadas, se han convertido en centros de adoctrinamiento, de propaganda, de operación política, ya no digamos los medios masivos de comunicación, digamos personajes como tú, voces críticas como la tuya, no las vemos seguido en los medios en México. Recientemente, apenas en su última gira, Agustín Laje ha sido más cubierto, pero después de visitar varias veces nuestro país, y así podríamos seguirnos con otros compañeros como Mamamela Fiallo, Lupita Batallán, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe esto? Es decir, este muro de contención que se pone contra las voces críticas. Podemos o no estar de acuerdo con ellas, pero la cultura del debate, de la polémica, la democracia como cultura requiere estar cara a cara con el que no piensa como tú. ¿Por qué este muro de contención en los espacios públicos de México, Raúl? Por dinero. Porque muchos medios grandes, en el mainstream, en todos lados, en Estados Unidos como en América Latina, en Europa no se diga, el mainstream de los medios está pagado reciben dinero, reciben becas, reciben pues, ciertos financiamientos de apoyo, supuestamente para ayudar a los periodistas a ejercer su oficio, pero claro que esto viene condicionado a una agenda. Por eso vemos que muchísimos medios, por ejemplo, en el caso de las elecciones en Chile, al candidato de la derecha, a José Antonio Kast, le decían de ultraderecha. O sea, tú lo googleas y sale el ultraderechista, el radical, el fascista, o sea, 20,000 adjetivos negativos, ¿no?, contra él, cuando solamente lo que hacía era defender la vida y la familia, ¿no? O sea, no tiene nada de ultraconservador, ni de facho, ni de nada, en lo más digno. Pero en muchísimos periódicos, inclusive escribí de eso alguna vez en un artículo, o sea, más de 20 periódicos globalistas, con agenda globalista, lo mencionaban como lo peor. Y en cambio, cuando googleabas a Gabriel Boric, el candidato de la ultraizquierda, sí de ultraizquierda, y esto él mismo lo dice, que se define a la izquierda del Partido Comunista de Chile. O sea, en ese caso solamente decía el candidato de izquierda. O sea, cómo toman las cosas de una forma u otra, ¿no? Y cuando hablan de ahora que pasó en Guatemala, esta ley que estaba pues, en contra del aborto hace unos días,
vimos muchísimos medios globalistas en todo el mundo diciendo que era un grave, o sea, ya no era una nota informativa, nada más ya ponían su opinión ahí en las notas, ¿no? Cuando el formato de nota no debe de venir la opinión de nadie, es solamente la información. Decían que esto era un grave retroceso, que prohibir el aborto o aumentar las penas contra el aborto era una grave violación a los derechos humanos, era un retroceso en América Latina, ¿no? Que significaba lo peor. O sea, todo el mundo metiendo su opinión en los medios globalistas. ¿Por qué? Pues porque reciben fondos. Muchas organizaciones periodísticas reciben fondos de organizaciones globalistas que les imponen una agenda, ¿no? Entonces, de esa manera van conformando un criterio en la gente y la gente lo ve 1000 veces, ¿no? Hasta que piensa que realmente es un derecho a abortar, cuando por supuesto esto no es un derecho, cuando piensa que está bien que haya este tipo de supremacismo feminista destructivo, que como tú bien comentas, y comento yo en el libro, pues se trata del mismo Marx, del padre del odio, del padre del resentimiento social, poniendo siempre en contra a unos contra otros, en este caso del feminismo, poniendo a las mujeres en contra de los hombres, pero también en contra de las mujeres que son comunes y corrientes, a las que odian porque las conciben como esclavas, porque las conciben como esclavas de Dios, de la religión, de los sacerdotes o de los pastores, de su esposo, de sus hijos, y por eso los abortan. Y esclava del patriarcado en general, ¿no? Eso es el feminismo radical. Y así, en cada uno de los casos encuentran tema para enfrentar a unos contra otros, a los negros contra los blancos, a los indígenas o indigenistas contra la herencia hispánica, a los veganos contra todos los que comen carne. Y así van buscando cómo dividir a la sociedad para controlarla mejor, pero también porque estos colectivos, estos grupos, estos supremacistas reciben también fondos y de los gobiernos, son como la clientela del gobierno y son usados como grupos de choque, son usados para inclusive como porros, ¿no? Como grupos de presión para imponer agendas. Y fíjate, hay una conexión muy interesante de este pensamiento que tienes con lo que llamas una especie de socialismo blando, ¿no? Una esposa de socialismo light, es decir, un socialismo que ya no es tanto el de la revolución armada tomando el poder, ya sabes, el asalto al poder, ¿no? Eso que todavía vimos mucho con la revolución cubana, la revolución nicaragüense, sino ya es otro tipo de socialismo que llega por vía democrática, es decir, hay una vía de legitimación en el cómo, pero ya que están en el gobierno, en el por qué, la legitimidad se pierde, porque incluso se empieza a violar la ley para imponer sus ideas, su programa, etc. México es uno de los mejores ejemplos, y me encantaría preguntarte eso al respecto. El socialismo blando y ya el caso de México, Raúl. Sí, con mucho gusto, estimado Charlie. Mira, el socialismo blando no diré que es light, ¿no? Porque no por blando es que sea menos venenoso que el socialismo armado. Es simplemente una expresión del marxismo postmoderno, el socialismo blando. Tiene varias características muy claras y muy identificables, ¿no? Por ejemplo, una es, como tú ya mencionaste, que no llegan al poder mediante las armas, sino mediante las urnas. O sea, llegan la primera vez que llegan al poder, llegan con votaciones libres, auténticas, ¿no? Como en el caso inclusive de Hugo Chávez, quien primero intentó un golpe de Estado y fue a la cárcel 2 años, salió y dijo, bueno, pues vamos a usar el camino democrático. Y gana las elecciones legalmente, pero después, ¿qué empieza a pasar? Que empiezan a hacer trampas, a hacer reformas truculentas, ¿no? Con presiones, cosas de forma irregular, de forma ilegal, y se van perpetuando en el poder. Caso de Hugo Chávez, luego de Maduro, caso de Daniel Ortega, ya en la última ocasión, no en la revolución sandinista, sino cuando ya entra legalmente. Caso de Evo Morales, que se quedó más de 10 años. Caso de Rafael Correa en Ecuador, etcétera. Claro, entonces se van eligiendo, hacen reformas a la Constitución. Está por ver si es que en México no va también a suceder esto con esta maña de la revocación del mandato, ¿no? Que para mí es una estrategia para repetirlo en el 2024, y como el pueblo pone y quita, entonces, bueno, el pueblo quiere que me quedo, no importa la Constitución. O sea, el pueblo, como la soberanía reside en el pueblo, entonces el pueblo dice quién se queda, quién se va, está por encima de la Constitución. Entonces, apoyados en eso, hacen trucos. En este caso de México, pues la revocación sería, ¿no?, el truco que están usando. Esa es una característica, ¿no? Número 2, el mega asistencialismo. Esto es sumamente importante, cómo pues ponen impuestos a los ricos, o de alguna manera, digamos, reúnen fondos para tener
este apoyo permanente a la gente. Entonces, en una casa, en una colonia, una zona desfavorecida, pobre, que vivan 15 personas en una casa, pues muchos van a vivir de eso, toda la familia. Los viejitos van a recibir cheque, los niños van a recibir cheque, las mamás solteras van a recibir cheque. O sea, de 15 personas, quizás 10 reciban cheque. Entonces, esas familias, que son muchísimas en el país, viven de eso, viven del gobierno, no tienen que hacer nada más ser lo que ya son. Y por supuesto defender al gobierno. Entonces esas familias están dispuestas a salir a defender al partido que gobierna, como sea, aún haciendo actos de violencia, ¿no? Ejerciendo la violencia contra los opositores. Es como una especie de modo oficial de compra de voto. Sí, 100% la compra de voto, por supuesto la compra de las voluntades. Y además pues se va conformando una capa social que es el voto duro, en este caso sería de Morena, ¿no? El voto duro contra los opositores, voto duro a favor del partido que gobierna. Esto se repite en todos lados. Entonces, esa es otra característica, el mega asistencialismo. Otra es la militarización, no tanto de la seguridad, también puede ser, pero sobre todo del servicio público. Por ejemplo, en Venezuela, pues el ejército es dueño de muchas fábricas, ¿no? De fábricas de coches, de muebles, de telas, de esto, de aquello, de negocios. En México estamos viendo justamente que está ocurriendo igual que en Venezuela, como si fuera un guión, ¿no? Estamos viendo cómo el ejército ya maneja en México aduanas, puertos, aeropuertos, y bueno, hasta la vacunación está militarizada. O sea, tú en México no eres libre de elegir qué vacuna te pones, como en Estados Unidos. O sea, aquí el gobierno decide por ti y además tú vas a la vacunación y están gente de la Guardia Nacional, que es el ejército finalmente, con arma larga, ¿no? O sea, está militarizado. O sea, la idea aquí de darle negocios al ejército es quedar bien con las Fuerzas Armadas para tenerlas del lado del gobierno. Bueno, pues no tendría por qué ser así, pues es una institución independiente, digamos que no tiene que ver con apoyar o no apoyar a un partido. No, aquí se trata de hacer una amistad, de darles negocios para que estén contentos y que con esto pueda inhibirse un golpe de Estado, posiblemente que viniera desde las Fuerzas Armadas, como también que se vaya amedrentando a la oposición, porque pues ya un opositor que ve que está el ejército muy cerca del gobierno ya como que le piensa 3 veces, ¿no? Porque ya el ejército ya es una cosa pues, más seria que un gobierno civil. Entonces eso es otra característica del socialismo blando. También, pues por supuesto, la disolución de la distancia entre la división de poderes, la disolución de la separación de poderes. Vemos cómo el legislativo se hinca ante el ejecutivo y el judicial también se hinca ante el ejecutivo. O sea, un presidencialismo muy fuerte donde no hay separaciones. Otra característica es que los organismos autónomos son destruidos. En México pues ya prácticamente nada más queda el INE, y una vez que destruyen al INE o lo tripulen, pues ya se acabó la democracia realmente, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos está totalmente tripulada, ya no sirve para nada. Están ahí los amigos guerrilleros, ¿no? O bueno, en el ámbito de la guerrilla, ¿no? de López Obrador. Entonces no hay realmente ya un real ejercicio de los derechos humanos. Fíjate qué interesante, justo la crítica que hace López Obrador al régimen anterior es que era neoporfirista, pero lo que vemos es que realmente el porfirismo lo trae él en las venas, ¿no? Al someter al federalismo, a la separación de poderes, incluso a la separación Iglesia y Estado, la somete a su voluntad. Yo veo más cercanía de López Obrador al porfirismo que lo que él critica de gobiernos anteriores. Es una cosa muy interesante, ¿no? Porque de repente es cuando la serpiente se muerde la cola. Muy provocadoras las ideas, Raúl, muy provocadoras. Me gustaría seguir comentando tu libro, pero sobre todo que nos dijeras, por favor, cómo adquirirlo, porque también es una parte muy interesante. Los circuitos de distribución de las obras críticas a esta corriente principal, a esta hegemonía, a esta dominación, a esta dictadura inclusive ideológica, podríamos decir, los medios de difusión se cierran, los medios de circulación y de distribución. Para los amigos que nos están viendo y que se interesen en adquirir tu libro, ¿cómo lo podemos adquirir? Bueno, me pueden primero contactar a través de mis redes sociales y ahí se les entrega el libro en su mano. Si están en alguno de los estados de la República, se les envía por correo. Si están fuera del país, estamos mandando lotes a varios países, poco a poco, pero también pueden conseguirlo en Amazon. En Amazon sí está arriba ya. La versión digital del libro está en Amazon. Perfecto. Entonces también es una opción, es muy económico. Digamos que estos libros evidentemente no son para
para hacer negocio ni para hacerse millonario ni nada, pero sí es importante, pienso yo, y no porque yo lo haya escrito, pero me parece que es importante el mensaje, esta lucha que estamos tratando de estructurar. No soy yo solo, por supuesto, es mucha gente, pero creo que cada vez hay mayor aceptación a estos contenidos porque la gente se va dando cuenta que las agendas de las izquierdas son sumamente destructivas, ¿no? Y la verdad es que el latinoamericano es una persona de fe, es una persona de familia, es una persona de valores, ¿no? Gente que quiere trabajar, que quiere vivir en paz, que quiere estar alegre con su gente, haciendo sus cosas sin meterse en problemas. Pero la imposición de las agendas de izquierda ya es terrible, ¿no? O sea, la cuestión del aborto, la cuestión del feminismo, la cuestión de la bandera LGBT, la normalización de la transexualidad, inclusive en los niños. En esto también ha colaborado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tremendamente, ¿no? Y no solo la de México, sino por ejemplo la de Colombia, también, en Brasil también muchas cosas. Están tratando de operar estas agendas, no solo a través del Poder Legislativo, sino también a través del Poder Judicial, y lo han ido logrando realmente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién en su sano juicio podría votar o hacer una manifestación para que se pueda abortar a un niño a los 6 meses de gestación? Es aberrante. Nadie, el más estúpido de los seres humanos, no podrían ir a favor de eso, ¿no? O sea, que a quién responden en la Suprema Corte, a quién, digamos, a quién representan, ¿no? Nadie votó por ellos. Sabemos cómo llegan ahí, de qué manera son elegidos, pero es una agenda totalmente separada de la idiosincrasia mexicana, en donde hay valores y además donde todavía hay mucha fe. Es un país, digamos, con un 77% de católicos y un 11% de protestantes, de cristianos, y entonces sumamos casi el 90%, igual en Guatemala y en la mayoría de los países de América Latina y también en Estados Unidos. O sea, todo el continente está más o menos en esos porcentajes. Entonces, ¿a dónde responden estas agendas? Responden a la destrucción de los valores de Occidente. Eso es lo que quieren, hincar a lo occidental. Y con esto, dicho sea de paso, lo único que hacen también es facilitarle la llegada a la hegemonía china, que ya es una hegemonía en lo económico. En lo militar está por debajo de Estados Unidos, no tienen potencia, no es una potencia nuclear, militar sí, pero nuclear no, y finalmente están construyendo su hegemonía cultural. Pero pues claro que a China le conviene, a China y a Rusia, ahora diría, con este nuevo bloque que sería Eurasia, ¿no? El euroasianismo, sería, digamos, para ellos mucho mejor que tener un occidente totalmente destruido, sin valores, hincado, sin identidad, que no sabe quién es, deconstruido, como se diría. Les conviene mucho más esto que un occidente fuerte, unido en valores. Vemos cómo el marxismo posmoderno jamás llama a la unidad. Que aquí también el presidente de la República jamás llama a la unidad de los mexicanos. Siempre están dividiendo a la gente, porque esa es la función de Marx, ¿no? Igual que la del diablo, dividir a la gente, ¿no? Para vencerla, para controlarla. Dividirlas. Pues muchísimas gracias, mi estimado Raúl. Como ustedes han visto, queridos amigos, querido auditorio, es un libro muy provocador, la contrarrevolución cultural, frente al marxismo posmoderno, del autor que se encuentra aquí con nosotros, Raúl Tortolero, que es un periodista, es un analista, es un escritor, un intelectual de derecha, se asume abiertamente de derecha sin ningún problema, y lo que nosotros queremos hacer es abrir el mar de las ideas. Aquí no creemos en la represión, no creemos en la censura, creemos en el debate de las ideas. Por supuesto, este es un espacio contrahegemónico porque nosotros sabemos que esta clase de ideas no circulan en el mainstream, en los grandes medios, pero es importante empezar a abrir estos canales. Por supuesto, mi estimado Raúl, te agradezco mucho la generosidad de tu tiempo, de tus respuestas. Es un libro provocador, amigos. No es necesario que uno esté de acuerdo con el autor en todos sus puntos, pero sí es fundamental que abramos el debate. En ese sentido, si ustedes se quieren acercar a esta obra, también al final de la entrevista y en todos los medios que nosotros la publiquemos van a aparecer los datos de contacto de Raúl para que ustedes puedan acceder y comprar este libro. Y, ¿por qué no?, invitarlo también a otros espacios para que lo presente y lo discuta, lo analice. Y, por supuesto, mi estimado Raúl, ya sabes que está abierto este espacio.
trataste tantos temas y cada uno de ellos merece una nota al calce, ¿no? Una nota al pie de página, y esperamos que próximamente nos vuelvas a acompañar. Te agradezco mucho la invitación, estimado Charlie, y es de verdad muy importante poder tener espacios en donde pueda uno expresar acerca de estos contenidos que son censurados en muchísimos lugares, tú lo sabes muy bien, pero creo que poco a poco pues vamos avanzando. Gracias por el espacio, gracias al auditorio, un saludo muy fuerte. Y muchísimas gracias, ya saben, estamos en la Cueva del Lobo. Esta es una entrevista especial con el autor para Licantropía y el Arsenal Diario Digital. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima.